Doc, buenas tardes para todos nuevamente. Muchas gracias por siempre su puntualidad y su asistencia. Muchas gracias por estar acá. El auditorio es suyo, doctor Juan Francisco, cuando desee comenzar. Gracias, profesor Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Camilo, Diana, Jason, Jessica, Juan, María Angélica, Paula Andrea. Gusto de saludarlos la tarde de hoy, 9 de abril. Muy contento poder conversar con ustedes el día de hoy de estos temas. Espero que sea provechosa nuestra conversación acerca de lo que vamos a hablar hoy, que es precisamente la diferencia entre los métodos cualitativo y cuantitativo de investigación. Voy a hacer eh, una muy precisa diferenciación de estos métodos y quiero pues valerme de algunos materiales que le enviaré al profesor Ricardo para que eventualmente pues ustedes puedan acceder a ellos, ya sea en el Moodle o otra manera. Igual los tengo aquí conmigo. Son algunos materiales desde luego orientadores, pero creo que pueden ser desde luego bastante útiles para sus intereses investigativos, y pues desde luego para los intereses de comprensión, en términos estrictamente investigativos y, por qué no decirlo, también de lectoescritura en el desarrollo de sus trabajos. Claro, lo hago con un ánimo que no es otra que el ánimo desde luego descriptivo y pedagógico, sin desde luego el propósito de invadir las competencias de mi colega, el querido y amigo profesor David Valencia, que entiendo se ocupa de los métodos cualitativos. Bien, hay algunas diferencias que se plantean, que digamos son diferencias, ¿cómo decirlo? Convergentes frente a lo fundamental y concretamente yo diría que frente a lo ontológico, que puede ser que las noten algo repetitivas, pero creo que son bien interesantes. Vale la pena, desde luego, que las desarrollemos. Una inicial diferencia que es bien chévere y muy interesante y totalmente ontológica, sin duda, es que es el método de la investigación cualitativa, como método de indagación o investigación, si se quiere, eh, pretende una profundización desde el punto de vista de las humanidades y concretamente en el desarrollo de las denominadas así como ciencias humanas o ciencias sociales o disciplinas de saber humano. Y esto le permite algo bien interesante, y es auscultar el pensamiento o las ideas de los autores, ¿sí? Esto pretende en esta clase de investigaciones. Voy a decirlo de manera muy simple. Pues lo que se pretende es explorar lo que dice cada autor que tenemos como fuente. Si partimos de algo que es apenas intuitivo, y es señalar que cuando una persona escribe, expresa su pensamiento, ¿sí? Extiende su raciocinio en palabras, nos dice sus intenciones, sus reflexiones, sus críticas, su oposición, incluso hasta sus desvaríos quizás, o sus extravíos de pronto en lo que está escribiendo, pues nos está expresando el pensamiento humano. Independientemente de que frente a lo moral nos parezca bueno o malo, correcto o incorrecto, eh, tenemos que comprender que es alguien que se atrevió a decir algo, ¿sí? Como ustedes se atreven a escribir y se atreverán a escribir sus trabajos, se atreven a decir algo que piensan y que es fruto de ustedes. Ahí es donde precisamente, digamos, entre un paréntesis pequeñito, pues nos diferenciamos del uso de la inteligencia artificial, que es tan útil. La IA es muy útil porque nos permite acceder a fuentes, nos permite acceder a ideas, pero podríamos decir que hay una frialdad en el uso de la inteligencia artificial, en el sentido en que es posible que alguien como un algoritmo, ¿sí?
nos muestre una serie de ideas, nos las exponga, pero son frías en el sentido en que no sabemos muchas veces quién nos las dio, ¿sí? No sabemos eh, quién las expresó, qué estaba pensando en aquel momento, cuál era su momento histórico, ¿sí? Ese momento histórico tan importante que podía tener. Eh, no sabemos cuál era su tiempo, sus necesidades, sus penurias. No nos lo dice. En cambio, cuando pensamos en un autor, seguramente hay un autor que nos está diciendo por qué piensa de esa manera en un determinado momento de su vida y de su historia. Veamos una cosa, por decir algo. Si nosotros prestamos atención, por ejemplo, a los escritos de los sociólogos, de los historiadores, de los filósofos y, claro, de los juristas, por ejemplo, vivieron la dictadura argentina que se dio a partir del año 1976, vamos a encontrar que algunos de sus escritos, no todos, había cierta restricción y ciertas privaciones, expresaban su descontento, expresaban sus críticas, sus dolores, y eso era lo que un autor como un ser sensible podía exponerle a sus lectores, y todo lo que estaba diciendo en aquel momento. Em, por estos días leí un pequeño escrito de un profesor norteamericano, caramba, olvido de qué universidad era el profesor, pero entiendo que era un profesor de economía y manifestaba que por estos tiempos había mucho desazón desde las disciplinas sociales, precisamente, bueno, pero corrijo, era un profesor de ciencia política, ahora que lo recuerdo, sí, y expresaba que lo que sentían los profesores era un particular desazón por su particular momento político que estaba viviendo los Estados Unidos. Y él hacía una afirmación categórica personal y decía que iba a renunciar a su cátedra porque, voy a decir lo que decía el profesor, ¿no? Espero no entrar en discusiones políticas que son ajenas a nuestros temas ahora, pero manifestaba que, que lo que estaba sucediendo en su país era lo más parecido al fascismo que ya se había vivido en Europa en el siglo anterior y que esto no terminaría bien y que mal haría un profesor con estar con estas ideas si se quedaba en su cátedra. Claro, de esto se pueden decir muchas cosas y se puede ser crítico, ¿no? Etcétera. Pero lo que quiero mostrarles es cómo volcó su pensamiento, ¿sí? Volcaba su pensamiento acerca de lo que vivía su país en aquel momento, vive su país en este momento y de cómo su pensamiento es un pensamiento directo que ciertamente está cargado también de emociones, ¿sí? Y está cargado de sentimientos. Hay un autor colombiano, para tomar otro ejemplo, digamos un tercer ejemplo, que se llama Alfredo Vázquez Carrizosa, muy recomendado el texto, no lo podría compartir digital porque no lo poseo. Alfredo Vázquez Carrizosa tiene un texto que se llama El poder presidencial en Colombia, muy interesante, puede estar siendo el mejor libro acerca de libro crítico, acerca del régimen del estatuto de seguridad que tuvo vigencia en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, el estatuto que se creó con el estado de sitio creado con el decreto legislativo 1923 de 1978, que lamentablemente sirvió para que las fuerzas militares eh, se valieran de poderes extraordinarios otorgados por el Ejecutivo, precisamente en aquel estado de sitio, para que persiguieran lo que se llamaba la subversión y adelantaran procesos penales con todas las facultades, capturas, allanamientos, definiciones de situaciones jurídicas, acusaciones y juicios a particulares, y lo triste es que haya desaparecido gente. Este libro es muy interesante porque es uno de los pocos libros que se atrevió en términos directos
a ser crítico respecto de este régimen del Estatuto de Seguridad, fue bastante crítico y ayudó precisamente para que una visita de las Naciones Unidas para aquel momento eh, observara que en efecto había una sensible violación de los derechos humanos en Colombia y cesara, desde luego, cesaran los efectos o mejor la aplicación del Estatuto de Seguridad en el gobierno de Turbay Ayala. Es muy interesante porque este texto se vale desde luego de una serie de información variada, muy variada, principalmente pues información de prensa, y le sirve desde luego para mostrar el pensamiento humano en términos cualitativos. Claro, esta es la investigación más común que nosotros podemos encontrar porque vamos a encontrar una serie de fuentes de pensamiento humano subjetivo, ya sea en la jurisprudencia, ya sea en autores que nos lo expresan en sus artículos, en sus ensayos de divulgación, que pueden estar en capítulos del libro, en sus libros mismos, y permite básicamente comprender cómo piensan y cómo sienten esas personas respecto a ese saber que quieren ciertamente expresar, ¿sí? En su contraste, la investigación cuantitativa como método, desde luego, utiliza generalmente datos y hemos dicho que generalmente son datos numéricos que se obtienen a través de técnicas estadísticas, desde luego lógicas y matemáticas. Así las cosas, entonces, pues es apenas simple de señalar que pues, los datos no sienten, no expresan emociones. Eh, Podríamos decir mejor que quien eh, recibe los datos, los aprende, los comprende y pretende darles una lectura, quizás pueda volcar una serie de emociones posteriores o de sentimientos posteriores que le llevan a hacer todo tipo de expresiones bastante interesantes. Entonces, este es un interesante contraste que ustedes van a observar eh, desde luego en la investigación cuantitativa, que quizás los datos son fríos, como decía yo anteriormente. Y la frialdad de estos datos está en que precisamente los números, si bien es cierto, hablan, ¿cierto? Nos envían información importante que se puede organizar, que, que se puede ordenar, que se puede clasificar, ¿cierto? Que permiten todo tipo de caracterizaciones, incluso, pues no expresan de manera inmediata, ¿sí? Ningún tipo de emoción, y ya será tarea, desde luego, del investigador que utiliza los datos, ya sea porque los obtuvo por su propia cuenta, o ya sea porque los toma de otros, hacer expresiones precisamente individuales o subjetivas respecto de los datos. Quiero mostrarles algo bien interesante. em, y es en lo siguiente. Espero poderlo compartir acá. No sé si lo están viendo. Aquí hay un texto muy interesante. ¿Si lo ven ustedes aquí, en este momento? Sí, señor profe. Ah, bueno, bueno, gracias. Súper. Bueno, este es un súper libro. No sé si lo habían escuchado nombrar. Es un bestseller de la sociología colombiana. La violencia en Colombia, estudio de un proceso social, escrito por los fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, pioneros en la sociología en Colombia, el padre Germán Guzmán, Orlando Falsborda, y el abogado Eduardo Mañaluna. Este es un libro que eh, decimos pionero, es un hito en Colombia, porque no hay antecedentes importantes, digamos, en términos del desarrollo de una investigación tan potente y tan amplia respecto de esa especie concreta de las varias existentes en Colombia, conocida así para nosotros como la violencia. Recuerden que nosotros en Colombia hablamos de la violencia y a la palabra y a la B chica, a la V la usamos en mayúscula para referirnos en Colombia, esto es colombiano, al conflicto bipartidista entre los partidos liberal y conservador que se desarrolló. Hay discusiones al respecto en estos tiempos numéricos y que se desarrolló entre 1946 y
958 para algunos. Algunos lo devuelven un poco a los 30, otros dicen que terminaría en el 63. Bueno, hay discusiones de frente al inicio y el final. No hay duda de que se desarrolló en parte de los 40 y parte de los 50 frente al concepto de violencia. Y este es un estudio interesante que ha recibido muchas palabras, muchas, yo diría que las mayores, digamos, el gran número de reconocimientos han sido positivos para este libro, que sigue hoy vigente, es muy interesante, porque se dedicó a hacer una investigación muy seria y muy juiciosa respecto de la violencia. Los críticos han sido variados. En su momento, este libro viene a ser un libro que tiene su primera edición, si no me equivoco, hacia 1962, y en su momento pues, recibió algunas críticas muy particulares, sobre todo del Partido Conservador, del entonces político conservador que lo fuera en aquel momento congresista, bueno, senador de la República, Álvaro Gómez Hurtado, en aquella época. Y entre las varias críticas de sus críticos conservadores decían que pues, se trataba de un libro construido con ideología, porque pues da la casualidad que precisamente los autores eran profesores de la Universidad Nacional y entonces se les afiliaba a la izquierda, etcétera. Esa ha sido básicamente la crítica quizás más severa. Ya han habido otras críticas un poco más académicas que afirman que quizá le faltaron una serie de datos, que se combinaron algunos métodos, etcétera. Quizás las críticas más duras han sido las críticas políticas, pero quería usar este texto. Aquí tengo el primer tomo, lo tengo con ustedes para compartirlo. Y tengo el segundo tomo en otro formato, este está en PDF, es muy interesante, pero quiero mostrarles aquí cómo los autores hacen algo tan interesante. Y en este tomo, aquí tienen ustedes visible el índice, lo van a poder ver después cuando lo tengan, seguro esto es un libro extraordinario, en donde se hacen unos análisis de ciencias sociales muy juiciosos. De hecho, este libro es muy integral porque si yo que he tenido la oportunidad de abordarlo en muchos lugares, siento que es un libro de saberes sociales y no estrictamente de sociología, porque miren, habla de historia y geografía de la violencia, entonces hace un estudio muy interesante de los antecedentes de la violencia bipartidista, ¿cierto? Pero también de la geografía y explica el por qué esa violencia bipartidista se llevó a cabo en la región andina, concretamente, y explica por qué la región andina era conflictiva en tal sentido. Entonces es muy interesante, por eso ustedes notan que aquí se dice creación de la tensión popular y primera ola de la violencia, y habla del conflicto en el Tolima, en los Llanos, en Boyacá, en Cundinamarca, etcétera. Pero luego hace un estudio ciertamente que es también sociológico, o bueno, que es sociológico, podría decirse, muy interesante frente a los elementos estructurales del conflicto, ¿sí? Incluso habla del lenguaje, hace un estudio lingüístico de la gramática o el lenguaje que se utilizó en la violencia que resulta de la mayor importancia, ¿cierto? Habla de lo que se llama estrictamente la sociología de la violencia en una parte tercera, pero a mí me llamó mucho la atención para efectos de cuando lo usé como fuente, que en uno de los capítulos de la tercera parte que estoy señalando acá, se habló de los factores sociojurídicos de la impunidad. Entonces me llamó siempre la atención de cómo había un análisis también jurídico de una época de violencia. Entonces es muy interesante porque es amplísimo frente a la comprensión que quiere tener desde luego del ámbito de violencia. Incluso miren que en la parte final de su índice habla de los mapas, o mejor, enlista los mapas y se toman el trabajo de hacer una serie de mapas interesantes para observar en la geografía nacional dónde fueron los lugares concretos de violencia en esa región andina. Esto es bien interesante. Pero quiero llegar a esto por lo siguiente, porque aquí los autores en el prólogo hacen algo bien interesante que yo me voy a permitir mostrarles. Dicen, en general se emplearon 8 técnicas de investigación, todas adaptadas a las circunstancias peculiares y muchas veces difíciles del fenómeno estudiado. Primera, experiencia personal del investigador principal durante varios años sirviendo a las áreas
azotadas por la violencia, observando y tomando nota de los acontecimientos en varias comunidades. Eso particularmente le correspondió al padre Germán Guzmán, que hacía trabajo de campo igual que Orlando Falsborda, en lo que este último autor fundó como técnica de investigación, como la investigación-acción. Es decir, investigar en el terreno, in situ, algo bien interesante, ¿no? Y que va a servir mucho para la investigación cuantitativa. Segundo, reconocimiento directo en automotor a caballo y a pie de las áreas afectadas por la violencia, efectuando entrevistas dirigidas con los campesinos lugareños y volando detenidamente en helicópteros del gobierno sobre el terreno devastado. Algo muy interesante porque estos recorridos o esta investigación de campo ha resultado no solamente útil, sino en buena medida pionera frente a los conflictos colombianos. Hay un autor que ustedes seguramente han escuchado nombrar, aquí también tengo un texto de él que les voy a compartir, que pude encontrar en un formato digital, y es el autor llamado Alfredo Molano, que ustedes conocen, que murió hace algunos años, gran investigador que se caracterizó porque sus investigaciones eran todas investigaciones de campo, iba a los lugares y precisamente la caracterización, y ahora lo voy a mostrar mejor, la caracterización o mejor el tipo de su investigación, siempre fue una investigación que trataba de combinar lo cualitativo con lo cualitativo. Lo cualitativo porque sin duda pues extraía las emociones, pero miren algo bien interesante, las emociones y sentimientos de sus entrevistados, lo que terminaba utilizando la técnica de la entrevista, ¿sí? No de la encuesta, sino de la entrevista, pero una entrevista que es muy difícil de clasificar porque no puede decirse es enteramente cualitativa ni enteramente cuantitativa. Es una entrevista libre, donde simplemente les daba rienda suelta a poder charlar y hablar, y no una entrevista, digamos, estructurada en términos de preguntas precisas. Entonces, alguien arrancaba a hablar siendo un protagonista del conflicto, además algo bien interesante porque los protagonistas de sus entrevistas eh, no estaban ciertamente perfilados como que fueran los grandes protagonistas. ¿A qué me refiero? El protagonista no tenía que ser Manuel Marulanda Vélez alias Tirufijo, o el protagonista no tenía que ser Sangre Negra, por nombrar a algunos de los señores de la violencia de la época. No, así como podría aparecer Chimbilay, alguien que les voy a leer aquí en una entrevista muy interesante, que participó dentro de los pájaros en la violencia del Partido Conservador, perfectamente podía aparecer una señora que vivía en una finca y que quería contar la violencia, ¿cierto? Con su lenguaje, además respetando desde luego gramaticalmente todo el lenguaje, todas las palabras. Entonces resulta del mayor interés, desde luego en esta clase de investigaciones que tienen una naturaleza sociológica, ¿sí? Eh, tercero, aquí en lo que estoy leyéndoles, entrevistas dirigidas con jefes guerrilleros y sus seguidores en el propio terreno de sus acciones, con dirigentes políticos y religiosos locales y con jefes militares. Esta investigación, pues, como notan, era comprensiva y quería que todos los protagonistas de la violencia tuvieran voz, no necesariamente víctimas o no necesariamente guerrilleros o no necesariamente miembros de los colectivos armados de los partidos políticos. Cuatro, entrevistas dirigidas con los exiliados por la violencia que viven en las ciudades de varios departamentos y con presos sancionados por motivo de orden público que se encuentran en diversas cárceles. Miren el alcance tan interesante que tenían estas investigaciones, incluso dándole voz a las personas privadas de la libertad. Cinco, investigación histórica y de archivos. Algunos privados, incluyendo los de juzgados, inspecciones, ministerios y estados mayores y análisis de los informes rendidos por los equipos de recuperación en el Tolima al terminar la misión de paz en 1960. Entonces miren que este texto es interesante porque sin duda juega con los métodos de investigación y así como le interesa las entrevistas y utiliza el método cuantitativo, también utilizaría el método cualitativo cuando se vale de una serie de fuentes que no son necesariamente estadísticas. Por ejemplo,
acudir a expedientes judiciales de los entonces juzgados de instrucción criminal o jueces superiores que se ocupaban, por ejemplo, de los homicidios estos últimos, o por ejemplo, informes en los procesos policíacos de inspecciones de policía, o por ejemplo, informes, desde luego, que aparecían en entes gubernamentales como los ministerios, que podrían ser informes ciertamente objetivos porque pues partían de instituciones, ¿no? Sexto, estudio de fuentes secundarias como ensayos, novelas y artículos sobre la violencia que se han publicado periódicamente. Algo muy interesante que es notable acá es que esta clase de investigación entiende que la fuente primaria es la fuente original. Llámese en este caso la entrevista, ¿cierto? Llámense desde luego noticias de prensa, son fuentes de carácter directo, ¿cierto? Ciertas noticias, desde luego, y considera fuentes primarias incluso a las fuentes institucionales o gubernamentales también. Entonces es bastante interesante cómo hace juego precisamente con diferentes fuentes de información. Miren, 7, análisis estadístico de diversas series de datos. Y se vale de datos de para entonces, desde luego, claro, miren, estamos hablando del año 62, como lo afirmé, creo que no me equivoqué en el año, cuáles podrían ser las fuentes estadísticas que seguramente en esta época eran mm, los entes gubernamentales, el Ministerio de Justicia particularmente, datos obtenidos por algunos estudiosos en términos estadísticos, eh, la entidad que hacía las veces de IMPEC, de la que no recuerdo ahora el nombre, la entidad que hacía las veces de agencia de seguridad, de agencia de inteligencia en Colombia, que creo que se llamaba SI algo, y que después fue sustituida por el DAS, ¿cierto? Y que podrían proveer entonces información estadística, que no era mucha en realidad. 8, documentación pictórica y cartográfica y recolección de elementos culturales empleados en la violencia. Entonces queríamos mostrarles algo muy interesante de cómo, no obstante la diferencia inicial que hemos planteado entre el método cualitativo y el método cuantitativo, sí desde luego hay estudios que pueden combinar los dos de manera muy interesante, pueden hacer una combinación muy juiciosa sin que pierda rigor, ¿no? Sin que se pierda rigor. Siempre que las fuentes se analicen, siempre que las fuentes se evidencien, se enlisten, sean desde luego muy bien aprovechadas dentro del texto, pero claro, miren algo bien interesante, eh, dándole relevancia precisamente no solamente al dato estadístico que puede decirnos muchísimas cosas, sino también desde luego a los datos cualitativos que se obtienen a partir de ese pensamiento humano de los autores. De hecho, puedo contarles una cosa bien interesante, que hay una discusión que aún está abierta en Colombia, y es el número de muertos que cobró la época de la violencia, la violencia bipartidista. La mayoría de gente suele acercarse a los 200.000, ¿no? Pero, por ejemplo, estos autores plantean un poco menos, hay gente que plantea 400.000. Bueno, hay una discusión amplísima, pero el asunto es que todos al final terminan reconociendo en este dato estadístico que es muy difícil acercarse a un número preciso. Y la razón es muy simple, en realidad, porque pues no había buenas fuentes de información frente al número, ¿sí? Algunos incluso señalan que los gobiernos de ciertos, o mejor, ciertos gobiernos guardaron silencio frente a las estadísticas. No obstante que, por ejemplo, sí se hacían algunas estadísticas locales para el conteo de personas muertas en diferentes departamentos, particularmente en municipios y en departamentos. Se afirma que muchas de estas cifras, algunas fueron escondidas, otras que fueron ciertamente manipuladas. De hecho, había diferentes cifras para los partidos, ¿sí? Si uno lee textos de militantes del Partido Liberal, pues decían que las cifras eran más altas y que las muertes se habían producido principalmente por los conservadores, y a la inversa, los conservadores dicen que, que los suyos
fueron los que pagaron el precio más caro en vidas. Bueno, discusiones muy interesantes que tendrían que desde luego resolverse. Voy con otra diferencia bien interesante que quiero mostrarles que sin duda pues em, se relaciona con la anterior. La investigación cualitativa, se afirma, tiene un enfoque subjetivo. ¿Por qué se dice eso? Porque lo que se dice es que el investigador, cuando se vale de esta clase de fuentes, que son, como hemos dicho, textos, ensayos de divulgación, artículos, libros, etcétera, nuestro investigador lo que hace es que trata de intervenir de manera íntima hacia el interior, ¿cierto? Eh, de la fuente que escribe. Es decir, quiere conocer concretamente el pensamiento de su autor, ¿sí? Observar el pensamiento de su autor. Esto, como lo dije hace un momento, pues claro, permite identificar, dijimos, que el autor eh, pertenece a un momento histórico, ¿cierto? A un contexto histórico, a un contexto social o a un contexto económico, ¿sí? Que le permite hablar con su voz, que le permite expresar íntimamente lo que quiere decir. Y digamos, ese pensamiento íntimo del autor sería ciertamente extraído por el investigador y el investigador lo reconoce, habla de él, dice esto de él y le permite, digamos, una muy particular discusión o quizás diálogo con su autor. Ustedes quizás hayan leído textos en donde hay gente que entra a dialogar con sus autores, ¿no? Y entonces este autor dijo esto y después dijo esto y expresó y etcétera. Por ejemplo, algo que yo puedo decir en el caso del derecho penal, que es muy interesante, es algunos autores, por ejemplo, en la dogmática penal, hacen un ejercicio y es tratar de extraer el pensamiento de ese autor de acuerdo a su época, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué ese autor pensaba de tal manera de acuerdo concretamente a su época? Entonces, digamos, un autor que a mí siempre me ha llamado la atención y que he leído mucho y que fue como mi base de formación, que fue Santiago Mir Puig, en ese libro de Derecho Penal Parte General, porque mi profesor de Parte General me dio a leer su texto y lo sigo usando. Y creo que su texto llegó a la edición 16, 17. Mir murió hace más o menos 2 años. Yo no lo había pensado en algún momento, pero pude notar que ese Mir, ese autor Santiago Mir, fue cambiando con el tiempo, ¿sí? Y él respondía a su tiempo. Entonces, por ejemplo, Mir es hijo del tránsito de la dictadura franquista a la democracia, que lleva a que se construya la famosa Constitución Española de 1978. Y Mir es el autor pionero, podría decirse en Europa, pero sin duda en España, en pensar el derecho penal en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Entonces, Mir hace algo bien interesante y es que dice, hay que repensar el derecho penal para nuestro tiempo y ya no podemos pensar en un derecho penal solo anclado en un Estado de derecho o solo anclado en un Estado liberal, sino en un Estado social y democrático. Entonces recoge la idea política precisamente del Estado social y democrático de derecho que tiene la Constitución española y que tenemos nosotros también, precisamente por influencia de la Constitución española, y trata de explicar las instituciones del derecho penal desde el Estado social. Es algo sumamente llamativo, ¿no? Pero muy, muy llamativo porque, por ejemplo, le permite explicar el delito de omisión en una visión social y explicar por qué el delito de omisión debe fundamentarse en el principio de solidaridad intersubjetiva, que es hijo del Estado social, por ejemplo, ¿sí? Es algo bien interesante, o le permite explicar en los delitos basados en deberes, como el delito culposo y el delito precisamente de omisión, por qué descansan en deberes, que son deberes intersubjetivos, propios de los estados sociales, ¿sí? Y le permite explicar muchas otras instituciones, ¿sí? Como por ejemplo los justificantes del delito, pensados desde un modelo social. Y nota uno que ese autor pasa el tiempo y va refinando sus ideas, va ajustando ideas, va cambiando cosas y va expresando ciertamente sus emociones, ¿no?
es algo bien interesante. Por ejemplo, Mir siempre sostuvo dentro de la discusión española que las personas jurídicas no deben ser sujetos de derecho penal. Siempre lo sostuvo y fue eh, una tesis bastante potente y fuerte y nunca cambió en su tesis. Hubo tesis que cambió en términos técnicos de la dogmática, pero esta siempre la mantuvo y eso le permitió ser inspirador para quienes en España, por ejemplo, manifiestan que la persona jurídica no debería ser un sujeto de derecho penal y por ende responder penalmente, Sí. y se suma entonces a la discusión española que hasta hoy pues permite, en virtud de la reforma española del año 2010 y 2015, que la persona jurídica sí sea un sujeto de derecho penal. Esto para mostrarles lo que hace el tiempo, ¿no? Lo que hace el tiempo precisamente y cómo el tiempo es un factor que influye en los autores y en sus expresiones ciertamente cualitativas, ¿no? A contrario, en su contraste, en cambio, la investigación cuantitativa, pues no tiene por propósito obtener esa relación, como hemos dicho, íntima entre el autor y el investigador, sino por el contrario, ese investigador lo que pretende es desde luego precisar, refinar o afinar sus observaciones que provienen de esos datos que son ciertamente objetivos, como lo son los datos numéricos, y le sirven desde luego para responderse preguntas que no podría responderse directamente con un autor, sino que tendría que entrar a respondérselas con los datos estadísticos, ¿sí? Que es algo bien interesante. Yo podría decir que a la larga, pues no es que haya un particular diálogo, ¿no? No se tiene un diálogo concreto con un autor, sino que básicamente hay una relación como entre investigador y objeto de conocimiento, en donde ese objeto de conocimiento, pues serán ciertamente esos datos numéricos. Aprovecho para mostrarles otra diferencia y mostrarles otro texto que quiero que vean que es bien interesante. La investigación cualitativa se dice que es exploratoria, explora, busca, ¿cierto? Se aventura al número de fuentes muy interesante, a un número de autores, ¿cierto? Logra una alianza con un autor, se adhiere a él, respalda sus ideas o logra un contraste con algún autor, una oposición y hay una interlocución que puede ser crítica en términos de, vuelvo a decirlo, de acoger a un autor o ciertamente disentir de alguno, de apartarse de alguno, lo que provoca una serie de diálogos muy interesantes en la investigación, ¿cierto? En cambio, la investigación cuantitativa, como hemos dicho, pues no se ocupa de ello, de hacer un diálogo con autores y al contrario de ser exploratoria, pues se convierte en una investigación concluyente, ¿cierto? Y concluye con datos, que es algo bien interesante, lo hace con datos. Quiero mostrarles un texto que es el precisamente, o dos textos les voy a mostrar ahora. Eh, y permítanme que haga esto. Voy a mostrar lo siguiente. Mm, a ver si lo tengo aquí abierto. No. Permítanme ustedes un segundo, por favor. A ver si logra aparecerme aquí. Ah, no, pero sí estaba aquí. Permítanme ustedes un segundo. Eh, un momento, por favor. Profe, ¿Sí? de hecho, ahorita que usted hablaba del contexto histórico, hay un tema muy interesante. Estos días escuché a un profesor de Derecho hablar justamente sobre pues, las escuelas y modelos del delito, ¿no? Lo que hemos estudiado tan clásicamente. Y sobre Sí. esto hace una proyección muy interesante y él dice, no, miren, en algunos años quizá nos llamarán a nosotros, a todos los juristas de la actualidad, como los procesalistas o los legalistas, porque justamente creo que puede haber una tendencia en el futuro de que las ramas que ahora son auxiliares al derecho
conviertan al derecho en auxiliar, ¿no? Sí, Entonces, creo que también hay que pensar mucho también, digamos, los contextos sobre los cuales uno produce, pues, como conocimiento científico, ¿no? Y y justamente es ahí desde donde uno logra como comprender y ser un poco más apacible de pronto con algunos autores, ¿no? es cierto, es cierto. Tienes razón en algo. Yo creo que los autores maduran como nosotros, las personas humanas, ¿no? Como tú bien dices, a veces uno, eh, no sé, se desencanta de pronto de un autor, pero vuelve y se encanta con él y dice, uy, hicimos las paces y ahora me gusta lo que está escribiendo y lo termino comprendiendo porque fue un hijo de su tiempo, ¿no? Y de pronto muchas cosas de las que decía dependían de su momento histórico y el cambio en su vida y sus experiencias le han hecho decir otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es perfectamente posible. Uno termina, y eso pasa sobre todo cuando hay un autor que uno relee en esa relectura o esas posteriores relecturas, es muy interesante porque uno lo lee y lo siente distinto, ¿no? Y uno a veces entra a comprenderlo de manera nueva, ¿no? Y a decir, bueno, esta idea estaba ahí, yo no me había dado cuenta, yo creo que tengo que pensarlo de manera distinta. Y es cierto, yo creo que eso hace el paso del tiempo. Es como uno, ¿no? Como cuando ustedes escriben algo y lo vuelven a ver en unos años, en 5 y 10 años, y uno dice, caramba, yo escribí esto, yo ya no pienso lo mismo o si tuviera que volver a escribir esto, lo diría de otra manera, ¿cierto? O he cambiado en la manera de reflexionar, borraría, en fin, es propio del tiempo. Y creo que eso es extraordinario, que tiene que pasar, ¿no? Es algo muy interesante, porque precisamente no, nuestro, digamos, nuestro pensamiento y lo que se expresa de nuestro pensamiento en la palabra hablada y en la palabra escrita pues precisamente no es atemporal, ¿no? Depende del momento en que estemos pisando. Quiero mostrarles, miren, aquí está el segundo tomo de la violencia en Colombia. Encontré esta edición, ¿no? Encontré esta edicioncita que es en el formato EPUB, creo que se llama EPUB, que no me gusta mucho, la verdad. No encontré una en PDF, ojalá si la encuentran, maravilloso y me la compartan, pero me gustó y quiero contarles, ese segundo tomo, que entiendo se escribió un poquito después y que también tiene varias ediciones. Bueno, los dos tomos se consiguen en físico, desde luego si uno los quiere comprar, no es problema. Este segundo tomo tiene algo muy interesante y es que este tomo es un tomo enteramente estadístico, en su gran mayoría, y persigue un método cuantitativo. Mm, la verdad no entiendo por qué los autores lo hicieron. Yo he estado investigando. Bueno, miren, aquí dice, 18 meses han pasado desde la publicación del primer tomo, o sea que fue, noten ustedes, un poco más de un año, ¿sí? Eh, Siento que ellos tuvieron la necesidad de expresarlo en términos numéricos y lo hicieron, ¿no? Algo que me parece muy interesante, lo hicieron, pero nunca supe, digamos, cuál fue el origen de por qué hacerlo. Parecía que el primer tomo lo había hecho todo completo, todo estaba listo, ¿no? Y lo hicieron. Entonces voy a mostrarles, por ejemplo, algo. Me llama mucho la atención, digamos, en la tercera parte, aquí lo que señala el capítulo segundo, estadísticas de mortalidad, ellos se valen de las estadísticas del momento, ¿no? Colombia es una arteria rota de América, o sea, esto no deja de tener desde luego texto. En los campos siguen cayendo las gentes humildes. ¿Cuántos son los muertos? Entonces hay una apertura muy interesante a ello y utilizan entonces las fuentes. La recopilación de la Oficina de Estudios Criminológicos del Ministerio de Justicia es otro aporte serio y ponderado en la página tal. Traen algunos textos muy interesantes. Y miren, traen números. Dice, en cuanto a la Policía Nacional, el mismo documento aducido en el primer tomo eleva a 1810 el total de agentes y funcionarios muertos entre el 48 y el 57. Del 58, del 1958 al 6 de mayo del 63 tenemos oficiales dados de baja 5, suboficiales 19, agentes dados de baja 268.
Siempre me pareció sumamente interesante esto que aparecía ahí, ¿no? Algo muy, muy interesante de cómo aparecen una serie de datos. Miren aquí lo que se dice. De acuerdo con sus publicaciones, las víctimas civiles por año son, y aparece un número de víctimas allí que ellos quieren relacionar, ¿no? Utilizando como fuente, por ejemplo, la famosísima revista Criminalidad, ya entonces vigente, que es de la Policía Nacional, y aparecen números por años, ¿no? Entonces siguen apareciendo datos, datos, datos interesantes. Hay algo por aquí muy interesante que les quiero mostrar, que a mí pues siempre me llamó la atención. Déjenme a ver si lo encuentro, que es interesante. A ver si lo encuentro aquí a este lado. Yo lo vi por aquí, permítanme un segundo. A ver si logro encontrarlo. Preciso cuando yo lo voy a mostrar, y ayer estaba yo preparando todo esto, lo vi, pero no, no tomé nota de en dónde estaba, porque me llamó muchísimo la atención. ¿Qué es lo que quería mostrarles? Resulta que dentro de la época de la violencia, hay un pequeño fragmento que se cuenta aproximadamente entre el año, esto puede estar siendo más o menos 53 y 63 más o menos. Es variado también. Resulta que en esa época, dentro de la misma violencia, se caracterizaron algunos actores de violencia que se llamaron bandoleros, ¿sí? Y se hablaba del bandolerismo y los bandoleros eran quienes habían inicialmente pertenecido o tenían filiación a alguno de los partidos tradicionales, liberal o conservador, pero que precisamente por sentirse defraudados al haberle alzado las armas por aquellos partidos, em, emigraron. Pero entonces fueron hijos de la violencia, y como hijos de la violencia ellos no sabían otra cosa que usar la violencia. Entonces muchos se pusieron al servicio casi que mafioso de terratenientes, de propietarios regionales, para robar ganado, para robar café. Otros por su propia cuenta se dedicaron, por ejemplo, a la extorsión, que era algo muy conocido, o participaban en básicamente algunas economías ilegales, ¿no? Esto resultó muy interesante. Y entonces aquí el texto, que ahora no lo encontré, pero seguramente ustedes lo van a hallar fácilmente, a ver si de pronto lo llego a encontrar. El texto se toma la tarea de hacer un estudio bien interesante, y es el de poder eh, relacionar los nombres de las personas por regiones, que fueron cada uno de los bandoleros, y exactamente los municipios en donde ellos concretamente intervinieron, ¿no? Algo que es de la mayor importancia. Lo van a encontrar seguramente aquí más adelante, entonces van a ver quién estaba en el Sumapaz, quién estaba en Río Chiquito, quién estaba en Tuluá Valle, quién estaba en Ceilán, en Betania, en tantos municipios donde se desarrolló la violencia bipartidista, y es fruto precisamente de una tarea bastante interesante que van a apreciar en este texto, que es muy interesante. Por ejemplo, aquí se nombran algunos. Ah, miren, aquí hay una relacioncita muy interesante de cabecillas bandoleros. Ah, encontramos algo muy interesante. José de Guadalupe Salcedo Hunda, famosísimo, desde luego el terror del llano. Dumar Aljure, teniente. eh, Aquí encuentran por ejemplo, alguien bien conocido como puede ser Tito Gómez, Álvaro Guerrero y así, y después aparecen con sus remoquetes muy conocidos, ¿cierto? Los más conocidos, Manuel Marulanda Vélez, por ejemplo, Tiro Fijo, etcétera. Y es un estudio bien interesante de datos, sí, obtenidos, ¿cierto? Principalmente por agencias de seguridad estatal o agencias como la policía, que servirán al método cuantitativo. Eh, Vamos con algunas diferencias más. Voy a nombrar una que ya ustedes bien conocen, ya la desarrollamos de manera muy juiciosa. Se afirma que el método cualitativo es inductivo, entonces recuerden, parte
generalmente de lo particular hacia lo general y trata de trabajar con un caso y hacer conclusiones teóricas. Pero recuerden que no siempre se hace así. Es posible utilizar el método de la investigación cualitativa para el método la investigación deductiva para el método cualitativo. Se afirma que la investigación cuantitativa es deductiva. Claro, porque la investigación cuantitativa toma datos particulares muy concretos, ¿cierto? Los lleva a la estadística, que es gruesa, que es amplia, y de ahí aparece algo que se llama el razonamiento ciertamente deductivo, ¿sí? Esa sí es desde luego siempre o ha sido una característica propia de lo cuantitativo. Los métodos cuantitativos de investigación tienden a la deducción general, ¿sí? Para dar el ejemplo más sencillo y clásico de todos, se explica, se explican los índices de violencia en las sociedades por la cantidad de muertos por por 100.000 habitantes, ¿cierto? Siempre en el mundo se utiliza este dato, cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes. El dato es frío, empieza siendo inductivo, individual y emocional cuando ese dato parte del médico que realiza la necropsia en el Instituto de Medicina Legal y llena su estadística que tiene que llenar con ese dato diario de su trabajo, que se suma a los datos de sus colegas durante una semana y un mes y etcétera, y deja de convertirse en un dato humano para convertirse en un dato frío y objetivo que llena todas las estadísticas para convertirse en un dato deductivo. Es algo ciertamente muy interesante, ¿no? Si es intencional el método cualitativo, ¿cierto? Porque vamos intencionalmente a buscar autores, expresiones y pensamientos, ¿cierto? Se afirma por algunos que lo cuantitativo, no lo cualitativo, sino lo cuantitativo, puede ser aleatorio, pero valga decir que es aleatorio siempre que yo busque ciertas fuentes de información como algunas entrevistas. Claro, las entrevistas son aleatorias porque yo no puedo entrevistar a todos, no lo puedo hacer con todos, pero sí con un pequeño grupo. Pues esto es bien interesante porque al ser aleatorio, pues voy a hacer un muestreo, ¿cierto? De ciertos datos o para la obtención de ciertos datos que voy a poder obtener en ciertos lugares, en ciertos campos que me van a poder ser útiles. Cuando hablábamos, por ejemplo, ahora de los investigadores que hacían investigación-acción, como también la ha hecho, por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica, de ir a los lugares, pues es indudable que es imposible poder hacer una investigación de campo en su totalidad, totalizante. De ahí que se tengan que tomar ciertos muestreos y que estos resulten aleatorios y expresen ciertas realidades. Siendo sinceros frente a esta investigación, en donde aparecerán sin duda algunos márgenes de error que tienen que aparecer, porque pues la investigación no es una investigación exacta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y quiero cerrar con una diferencia. Yo creo que voy a charlar otro poquito más en nuestra próxima charla, que es bastante interesante, ¿no? Es una diferencia interesante y es que se afirma que la investigación cualitativa, como hemos dicho, explora, descubre ideas, ¿cierto? Es una investigación que va en curso y que al parecer no termina. ¿A qué me refiero con eso? Piensen que ustedes son un autor, ¿cierto? Ustedes son un autor y voy a dejar de compartir por este momento. Y como decía ahora, creo que Andrés, sí, son hijos de su tiempo, pero los autores no terminan de investigar. Entonces ese autor dice, voy a actualizar mi texto con otra edición y otra edición y sigo, o tengo una línea de pensamiento sobre la que quiero escribir un artículo y otro y voy siguiendo y es una investigación que siempre va en curso y que no tiene como pretensión llegar a un resultado final porque siempre va en curso. Se dice por el contrario que la investigación cuantitativa tiene una preocupación, digamos, que es muy interesante y es una preocupación causal en el sentido en que parte de preguntas sobre cuál es la causa de ciertos resultados, ¿cierto? Si esa investigación tiene por propósito saber
¿cuántos fueron los muertos en la primera ola paramilitar de los primeros grupos de autodefensas que, que operaron durante los finales de los años 70 y partes de los 80, ¿cierto? En el Magdalena Medio. La idea es tener ese dato, ¿sí? Y preguntarnos, ¿fue esa violencia paramilitar la que generó estos muertos? Y si fue así, ¿cuántos fueron ellos? Y es muy puntual. Y parece que termina allí, ¿no? Termina en ese punto, con esos datos. En cambio, otras investigaciones, si se hacen de manera cualitativa, no preguntándome necesariamente por los muertos, sino preguntándome por los autores de aquel momento, es una investigación que puede ir muchísimo más allá, ¿cierto? Que puede trascender en el tiempo y bueno, esto hace que desde luego los intereses del investigador ciertamente sean distintos, ¿no? Ahora que les hablaba de Alfredo Molano y en la próxima charla les mostraré la investigación de Alfredo Molano, muy interesante porque su investigación parecería cuantitativa en el sentido de utilizar una entrevista abierta, pero a la postre a Molano no le interesaban mucho los datos, le interesaba el fenómeno de violencia y sus actores. Entonces, por eso su investigación tenía más un cariz cualitativo, porque era una investigación que siempre iba en curso, que no paraba, que quería mostrar los dolores de la violencia, las expresiones de violencia, precisamente con la voz y los sentimientos y las emociones de quienes participaron allí, que terminaban convirtiéndose en su fuente enteramente directa, ¿no? Enteramente directa. Entonces esto hace que algo que quiero mostrar y que quería mostrar hoy es que, pues a pesar de que la metodología de la investigación es una disciplina que tiende a su técnica, ¿cierto? No puede ser enteramente técnica. Finalmente hay muchos intereses que se conjugan al punto que miren lo que vimos. Se pueden combinar los dos métodos sin problemas. Claro, nos generan trabajo, no es nada sencillo, pero arribamos a responderle a los intereses del investigador, de su quehacer, eh, de su propio tiempo, ¿cierto? De sus propias necesidades. Eso permite entonces que no haya una necesidad eh, forzosa de de tener que encasillarnos en el desarrollo de la investigación. Bueno, creo que tengo que terminar ahora, son las 7 de la noche. Espero que haya sido muy interesante. Mi compromiso es que voy a enviarle esto ahora mismo al profesor Ricardo para que lo comparta con ustedes y voy a seguir buscando otras fuentecillas por allí que ya tengo identificadas y va a ser muy chévere poder ir trabajando con ustedes de la mano de estas fuentes porque nos van mostrando gráficamente algunas cosas para sus intereses y los nuestros. Muchas gracias a todos y que pasen una linda noche. Chao. Gracias, Gracias, profe. Gracias Muchas a gracias, que tenga buena noche. Gracias. Profe, Sí. ¿Sí? ¿Escucho? profe, ¿usted me podría regalar un minutico ahorita, Eh, ya que se está acabando la clase? Sí, 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 con muchísimo gusto. Claro que sí. Aquí estoy. Sí, profe, es en relación pues como el correo que le escribí, justamente.